En esta ocasión les voy a explicar un tutorial acerca de la actividad integradora 3 en mi opinión, correspondiente al módulo 17 de la semana 2, que entregaré en esta actividad. En esta actividad van a entregar un libro de Excel que contenga hoja 1 y vamos a ver qué es lo que nos dice la hoja 1. En la hoja 1 van ustedes a hacer una tabla, que es la que vemos aquí en pantalla, con el número de personas que participan en el estudio. Esta tabla es de datos agrupados. Y esta tabla debe de contener la marca de clase, que en sí viene siendo un promedio, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada, así como el cálculo de la medida de tendencia central, que en este caso es el promedio o media, la mediana y la moda. Esto para datos agrupados. En la hoja 2 vamos a colocar respuestas a las preguntas que se plantean. Por ahí en la actividad, después de realizar los cálculos, vienen una serie de preguntas. Y finalmente en la hoja 3 vamos a colocar una opinión sobre los problemas que se exponen en una situación que viene también en la actividad. Vamos a comenzar entonces con esta actividad. Antes de comenzar, recuerden que un libro en Excel se compone de pestañas como las que vemos aquí en pantalla, y un libro en este caso puede tener desde 2 pestañas hasta más de 2 pestañas, y eso es lo que se llama libro. Para la realización de esta actividad vamos a seguir las indicaciones que vemos aquí en pantalla. Número 1. Una encuesta realizada a una muestra aleatoria de 1500 habitantes con perfil internauta en el municipio de Centro Tabasco arrojó los siguientes porcentajes respecto al número total de encuestados por edad. La muestra o la cantidad de encuestados, para fines de explicación de esta actividad, la he colocado como 1500. Número 2. Con esta información realiza una tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados. Al inicio de este tutorial les he comentado que vamos a trabajar con datos agrupados, es decir, datos que vienen en forma de intervalo. Por ejemplo, de 6 a 12, aquí ya estamos hablando de que han agrupado estas edades en este intervalo que va de 6 a 12, y así sucesivamente con los demás intervalos. Entonces, ¿qué nos están pidiendo con estos datos agrupados? Nos están pidiendo que nosotros calculemos las clases, es decir, el rango de edad. Vamos a calcular también la frecuencia, que en este caso es el número de personas, y también la marca de clase. Eso también lo vamos a calcular, que sería esta columna que vemos aquí en pantalla. También vamos a calcular la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa, que viene siendo el porcentaje. Entonces vamos a tomar como referencia una tabla que viene ahí en la actividad integradora, y para poder resolver este ejercicio pues vamos a tener que hacer uso de algunas fórmulas. En la misma actividad nos menciona en la parte de abajo una nota para el cálculo de la frecuencia, en este caso esta columna que vemos aquí en pantalla, que viene siendo el número de personas. Puedes emplear una regla de 3. Aquí he colocado la regla de 3, en un momento más lo voy a explicar. Considerando los porcentajes por rango de edad y el total de personas encuestadas. Entonces vamos a considerar esta columna de porcentaje y vamos a considerar la muestra total. Para hacer este ejercicio les voy a explicar de dos maneras. Lo voy a explicar mediante su realización en la hoja de cálculo de Excel, utilizando las fórmulas, y también lo voy a explicar utilizando la regla de 3. Es importante que consideren tanto la realización así manual, que sería haciendo uso de la fórmula, y también la realización en la hoja de cálculo. La frecuencia es algo muy sencillo de calcular. Solamente necesito el tamaño de muestra y el porcentaje. Como es un porcentaje, cada porcentaje se divide entre 100. Entonces lo único que voy a hacer es colocar igual. Voy a seleccionar el tamaño de muestra, que es 1500. Lo voy a multiplicar por el porcentaje, que en este caso sería 6. Pero este porcentaje lo voy a dividir entre 100, porque en este caso estamos haciendo uso de este cálculo. Y aquí me está indicando que en esta clase, en este rango de 6 a 12 años, tenemos 90 personas que tienen este rango de edad. Posteriormente, para hacer el cálculo de una manera más rápida, lo que voy a hacer es fijar el dato de la celda M19. Lo voy a fijar para que en este caso me sirva de base para los otros cálculos. Entonces aquí voy a colocar el símbolo de moneda. Y posteriormente lo único que hago es arrastrar este botón que tenemos aquí abajo. Lo arrastro hacia abajo y en automático me está calculando la frecuencia o el número de personas en cada uno de los intervalos de rango de edad. Por ejemplo, aquí me está diciendo que hay 240 personas en
el rango de 13 a 18 años. 270 personas en el rango de 19 a 25 años. La sumatoria de la frecuencia debe de dar el tamaño de muestra. Entonces aquí lo único que hago es aplicar la fórmula, coloco igual a suma, abro paréntesis, selecciono los datos y cierro paréntesis. Y el resultado me da 1500. Entonces con esto compruebo que he calculado correctamente la frecuencia. Otra forma de hacerlo es utilizar la regla de 3. Decimos, si el 100% corresponde a 1500 personas, ¿a cuánto va a corresponder el 6%? Entonces no sabemos la cantidad de personas a la que corresponde este 6%. La regla de 3 implica multiplicar de forma diagonal las cantidades. Y se emplea generalmente 3 cantidades que son conocidas y una que no se conoce. En este caso lo que no conocemos es la cantidad de personas a la que corresponde este 6%. ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicamos 1500 por 6 de forma diagonal, como vemos aquí en el cálculo. 1500 por 6 y divido entre 100. El resultado me va a dar 90. Y de esta manera pues estoy calculando la frecuencia de cada uno de estos intervalos de datos. La marca de clase es algo sencillo de calcular. La marca de clase viene siendo como un promedio que tenemos de edades entre estos intervalos. La forma de calcularlo es colocar igual, abrimos paréntesis, seleccionamos el límite inferior y le vamos a sumar el límite superior y voy a dividir entre 2. Y aquí tenemos la marca de clase. Entonces arrastro el botón hacia abajo y aquí tenemos que el promedio de edades entre cada uno de los intervalos es el que tenemos aquí. Acuérdense que un promedio se calcula sumando los datos y dividiendo entre ese número de datos, como lo estamos haciendo aquí en pantalla. Sumamos 6 más 12 me da 18. 18 entre 2 me da 9. Esa es mi marca de clase. Esto que vemos aquí con F minúscula es frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada es la F mayúscula. La frecuencia acumulada se calcula de manera simple. En este caso el primer dato que vamos a colocar aquí va a ser el 90. Posteriormente voy a ir sumando 90 más 240 y eso me va a dar la frecuencia acumulada. En este caso selecciono 90, le sumo 240 y aquí tenemos ya 330. Entonces vamos sumando conforme vamos bajando hacia cada una de las filas. Para hacerlo de una manera más rápida simplemente arrastro el botón y aquí tenemos que al finalizar el cálculo me tiene que dar nuevamente el tamaño de muestra. Si no me da el tamaño de muestra significa que no está bien calculada la frecuencia acumulada. Simple y sencillamente es ir sumando. 90 más 240, 330. 330 más 270 me da 600. 600 más 315 me da 915. Y así sucesivamente. Finalmente la frecuencia relativa viene siendo el porcentaje que tenemos aquí. Realmente la frecuencia relativa es el equivalente del porcentaje. La forma de calcularlo es dividir lo que sería la frecuencia entre 1500, que es el tamaño de muestra, y lo multiplico por 100. Y aquí tenemos básicamente el mismo dato que tenemos aquí en esta columna de porcentaje, que sería 6. Entonces, para hacer más rápido el cálculo, lo único que hago es fijar el dato de el tamaño de muestra, que sería la celda E29. Entonces aquí coloco un signo de moneda y posteriormente arrastro el botón hacia abajo. Y nos damos cuenta que los datos que tenemos en esta columna son los mismos que tenemos aquí. Y así ya hicimos el cálculo de los datos que tenemos en esta tabla. Entonces, para fines de tu actividad integradora, aquí tenemos ya lo que sería el cálculo utilizando la hoja, pero también lo puedes hacer manual, como lo he colocado en este ejemplo. Ya sea que coloques la fórmula y coloques de manera manual su resultado. A continuación, les voy a explicar cómo calcular las medidas de tendencia central, en este caso lo que es la media, la mediana y la moda. Muy bien. Tenemos aquí en pantalla el cálculo de lo que es la media o el promedio para datos agrupados. Para poder realizar este ejercicio vamos a hacer uso de esta fórmula que tenemos aquí. Esta fórmula es para datos agrupados, es decir, para datos que se encuentran representados por medio de intervalos.
La fórmula me dice que para que yo pueda calcular la media o el promedio necesito hacer uso de la sumatoria. Esta E que vemos aquí refiere a la sumatoria del dato 1 hasta el dato n, que en este caso sería a partir de esta fila hasta la fila que tenemos aquí abajo. Y lo que vamos a hacer es sumar el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta entre el total de datos. Eso es lo que vamos a hacer. Entendido de una manera más sencilla, cada una de las marcas de clase que están simbolizadas por las X de color naranja por cada una de las frecuencias que tenemos aquí, que serían las frecuencias absolutas. En este caso vamos a multiplicar 9, que sería la marca de clase, por 90, que sería la frecuencia para la primera fila o el primer intervalo. Posteriormente vamos a sumar más 15.5, que sería esta marca de clase, por 240, que sería esta frecuencia absoluta, más 22, que sería esta marca de clase. Acuérdense que las X son las marcas de clase, por 270, que sería la frecuencia absoluta, y así sucesivamente con cada uno de los datos de cada fila hasta que lleguemos aquí, 46, que es la marca de clase, por 90, que es la frecuencia. Esto lo voy a dividir entre el tamaño de muestra, que sería en este caso una muestra de 1500 personas. Entonces aquí coloco 1500. La sumatoria de esto dividido entre 1500 me debe de dar 27.9. Ahora, ¿cómo lo hacemos en Excel? Para hacerlo en Excel, lo único que vamos a hacer es multiplicar cada marca de clase que se simboliza como XY por cada frecuencia absoluta que se simboliza como FI. Entonces lo único que hago es lo siguiente. Voy a quitar esto para que vean cómo se hace rápido. Entonces aquí voy a colocar igual. Voy a seleccionar la marca de clase y lo voy a multiplicar por la frecuencia. Y ya me va a dar el producto, que sería este producto de aquí. Ahora voy a obtener los demás productos. Entonces lo único que hago es arrastrar el botón hacia la parte de abajo. Y ya tenemos en este caso lo que sería cada marca de clase por cada frecuencia absoluta. Muy bien, entonces para calcular la media o el promedio lo único que voy a hacer es lo siguiente. Voy a quitar este dato para que veamos rápidamente cómo lo obtenemos. Colocamos igual. En este caso sigo lo que dice la fórmula. Voy a sumar. Voy a colocar aquí suma. Voy a seleccionar todos estos datos. Cierro paréntesis y voy a dividir entre el total de datos, que sería 1500. Y vemos que me da 27.9. Este sería la media de estos datos agrupados. Entonces aquí tenemos ya el resultado. Para la mediana de datos agrupados vamos a hacer uso de esta fórmula. La fórmula es mediana representada por ME igual a LI, que sería el límite inferior, más N, que es el total de datos entre 2, menos F mayúscula y a la menos 1, que significa que es la frecuencia acumulada antes de la mediana, dividido entre la FI, que representa la frecuencia absoluta donde se encuentra la mediana, multiplicada por la amplitud del intervalo. Para poder realizar el cálculo de la mediana, tenemos que saber la posición donde se encuentra la mediana, y para ello vamos a hacer uso de esta fórmula, donde n representa el total de datos. N más 1 sería 1500 más 1, que sería 1501, y esto lo divido entre 2. Muy bien, para calcular la posición donde se encuentra la mediana, lo que voy a hacer es colocar igual, abro paréntesis, selecciono el tamaño de muestra o la cantidad de personas, le sumamos 1, cerramos el paréntesis y vamos a dividir entre 2. El resultado me da 750.5. Este resultado lo voy a buscar en la columna de frecuencia acumulada. En este caso, el dato de 750 personas está comprendido entre 600 y 915. Como 750.5 es mayor que 600, entonces la mediana debe de estar ubicada en esta fila. Aquí debe estar ubicada la mediana. Entonces voy a trabajar con esta fila para poder obtener el límite inferior y poder obtener la frecuencia acumulada antes de la mediana y la frecuencia absoluta donde se encuentra la mediana. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. El límite inferior sería 26. Acuérdense que estamos hablando que en esta parte es donde se encuentra la mediana. N entre 2 sería 1500 entre 2.
Y aquí podemos ver ya la fórmula. Aquí lo estamos viendo. 1500 entre 2 me va a dar 750. Posteriormente vamos a buscar la F y menos 1, refiere a la frecuencia acumulada. Acuérdense que la frecuencia acumulada se representa con F mayúscula. Y este dice menos 1, significa que está antes de la mediana. Y la frecuencia acumulada antes de la mediana es 600. Es la que se encuentra arriba de la mediana. Acuérdense que aquí es donde se ubica la mediana. Pero para fines de estos ejercicios, aquí es la frecuencia acumulada antes. Entonces voy a considerar 600. Entonces aquí lo coloco. La frecuencia absoluta donde se encuentra la mediana sería 315. Entonces aquí lo coloco. Y la amplitud del intervalo va a ser la diferencia entre el intervalo donde tenemos aquí el rango más alto menos donde tenemos el más bajo. Y aquí lo podemos ver. Entonces aquí podemos ver claramente donde hacemos la diferencia de 32 menos 26. Con estos datos lo que yo hago es simple y sencillamente la sustitución en la fórmula. LI sería 26. Aquí lo colocamos. N entre 2 me va a dar 750. Aquí lo coloqué. La frecuencia acumulada antes de la mediana dijimos que es 600. Aquí lo tenemos. La frecuencia absoluta donde se encuentra la mediana es 315. Aquí lo tenemos también. Entonces aquí lo colocamos. En la calculadora vamos entonces a hacer la diferencia de 750 menos 600. Y eso lo vamos a dividir entre 315. Lo voy a multiplicar por 6. Y lo que me dé se lo voy a sumar a 26. Entonces la mediana me debe de dar 28.85. Este resultado que tenemos aquí en pantalla, vemos aquí su forma de obtención. Primero lo que colocamos es el signo de igual. Posteriormente coloco lo que es el límite inferior donde se encuentra la mediana, que dijimos anteriormente que es el 26. Entonces aquí lo vemos en color azul. Aquí vemos el 26. Colocamos más y abrimos dos paréntesis. Tenemos que abrir dos paréntesis porque vamos a colocar esta diferencia. Entonces colocamos 750, que está aquí señalado con color rojo, menos 600, que está señalado con color morado. Entonces aquí colocamos la diferencia, cerramos el paréntesis aquí y dividimos entre la frecuencia absoluta, que es 315. Aquí dividimos entre la frecuencia absoluta. Cierro el paréntesis y multiplico por la amplitud, que sería el 6. Aquí lo estamos viendo. Y entonces eso me lleva a este resultado, que sería el resultado de la mediana. Muy bien, a continuación vamos a calcular la moda. Recordemos que la moda es el dato que más se repite en una secuencia de datos. Y viendo aquí y analizando esta columna donde tenemos la frecuencia, vemos que la mayor cantidad de personas se encuentra aquí, en este intervalo nuevamente. Se encuentra aquí en este intervalo. Aquí vemos que está la mayor cantidad de personas. Entonces aquí debe de estar la moda. Voy a tomar entonces esta fórmula que vemos aquí, donde la moda va a ser igual al límite inferior donde se encuentra la moda, más la frecuencia que está en este caso repitiéndose 3 veces aquí en la fórmula. Se repite aquí, aquí abajo y aquí también. Menos la frecuencia absoluta antes de la moda, que en este caso sería la que tenemos arriba, que está señalada aquí como, que está aquí simbolizada como F minúscula y menos 1 de color naranja. Y aquí también lo tenemos en la parte de abajo. Prácticamente esto que tenemos arriba es lo mismo que se coloca aquí abajo, porque es lo mismo. Y aquí tenemos en azul F minúscula y más 1, que se refiere a la frecuencia absoluta después de la moda, que en este caso sería la que está abajo. Antes sería arriba y después sería abajo. La de antes sería con signo negativo y la fórmula con frecuencia absoluta después de la moda sería con el signo positivo. Entonces lo que hacemos es simple y sencillamente ir colocando la información que vemos en la fórmula. Coloco el límite inferior, la frecuencia absoluta donde se encuentra la moda, la frecuencia absoluta antes de la moda y la frecuencia absoluta después de la moda y la amplitud del intervalo. En este caso el límite inferior sería 26
Y el 26, ¿por qué? Porque aquí se supone que está la moda, porque es el dato que se encuentra más repetido. Enseguida tenemos la frecuencia absoluta donde se encuentra la moda, que sería 315. Entonces aquí lo coloco. La frecuencia absoluta antes de la moda sería 270. Aquí lo coloco. La frecuencia absoluta después de la moda sería 240. Aquí lo vemos y aquí lo coloco. Y la amplitud sería 32 menos 26. Y eso me va a dar 6. Y aquí podemos ver su cálculo. 32 menos 26 me va a dar 6. Entonces, ¿qué hago? Coloco aquí de manera manual los datos. Coloco en este caso moda, va a ser igual. Límite inferior sería 26. Ya habíamos dicho por qué vamos a tomar el 26, porque aquí se encuentra la moda. Entonces aquí coloco 26 más frecuencia absoluta donde se encuentra la moda, 315, menos la frecuencia absoluta antes de la moda, 270. Y esto mismo que tenemos acá arriba lo voy a colocar abajo, porque prácticamente es lo mismo. Más la frecuencia absoluta donde se encuentra la moda, 315, menos la frecuencia absoluta después de la moda, que sería 240. Entonces aquí lo coloco. Y esto lo multiplico por 6. Se hace esta operación primero. Se hace esta operación. Aquí la diferencia. Aquí se hace la diferencia en ambas partes. Se suma luego. Y luego se divide. Y esto luego se multiplica por 6. Y se suma 26. El resultado me debe de dar 28.25. Si nosotros lo aplicamos utilizando una fórmula de Excel, tendría yo que poner en este caso lo que sería la LI, que es el límite inferior, sería la celda M25. Si yo lo quiero hacer con Excel, pues simple y sencillamente voy a considerar la información que tengo aquí ya en la hoja de cálculo. La celda M25 refiere al límite inferior, que sería esta celda M25, aquí lo estamos viendo. Posteriormente tengo que colocar más, abrir dos paréntesis y colocar lo que sería en este caso la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta antes de la moda, que sería 315 menos 270. Entonces aquí coloco entre paréntesis esos dos datos. Cierro el paréntesis haciendo referencia a que ya coloqué lo de arriba y colocamos la diagonal para simbolizar una división. Y ahí abrimos el paréntesis nuevamente y vamos a colocar esto que vemos aquí, tal y cual lo vemos en la fórmula. Entonces yo voy a colocar FI 315, que es este dato de color rojo, que es M26. Aquí lo estamos viendo, 315. Menos, aquí estamos viendo menos, M27 270, que es la frecuencia antes de la moda, más M26, que sería en este caso la FI 315, nuevamente lo repito, menos la frecuencia después de la moda, que sería la M28, que sería esta, 240. Entonces, al hacer todo eso, cerramos el paréntesis dos veces, multiplicamos por la amplitud, que sería 6, y obtenemos este resultado, que es 28.25. Entonces, de esa manera obtendríamos lo que es la moda. Posteriormente vienen unas preguntas aquí donde dice analiza los resultados y responde las siguientes preguntas. Inciso A, en promedio, ¿qué edad tienen los usuarios de internet? Entonces me voy aquí al cálculo de la media o promedio, y aquí vemos que en promedio los usuarios de internet tienen una edad de 27.9 o 28 años. Entonces aquí la respuesta sería 28 años. Posteriormente tenemos el inciso B. De acuerdo con los resultados, pregunta: ¿es más probable que interactúes en internet con una persona del centro de trabajo de mayor o menor edad? Bueno, pues de acuerdo a lo que nos dan los resultados de la media, que es 27.9, la mediana, que es 28.85, y la moda, que es 28.25, podemos concluir que las personas que interactúan en internet son personas mayores de 18 años. Es decir, son personas mayores de edad. Entonces aquí la respuesta sería que las personas que interactúan en este municipio de México serían personas mayores. Bueno, y finalmente, ya para terminar la actividad, nos piden por ahí que hagamos una redacción.
donde mencionemos la relación que encuentras entre los resultados de la encuesta con los problemas de interacción en redes sociales. Y bueno, aquí vemos un artículo que nos habla específicamente de este tema. Entonces hay que leer el artículo y con esa información pues podemos nosotros establecer una opinión acerca de esta pregunta. Bueno, de mi parte esto sería todo. Nos vemos en un siguiente video.